Salmo 18, leyendo todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligadores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadores del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron a descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pero todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré en ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo en las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió.
Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios por mostrarnos aquí en tu palabra cuán poderoso eres. Que eres nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Podemos confiar en ti. Te pedimos que nos ayudes hoy a aprender ese salmo que necesitamos para animarnos, para reprendernos, para vivir más conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido como iglesia en estos años es la gran importancia de la oración. Parece ser un tema muy sencillo a entender, pero es el área en la vida del cristiano que a veces es más difícil, que nos cuesta más trabajo. Y uno de los problemas que tenemos es la tendencia de pensar en la oración solamente como un tiempo de pedir por lo que necesitamos o pedir lo que queremos. Hemos visto una y otra vez aquí en esta iglesia, en la palabra de Dios, que no es así. Que la alabanza a Dios, la acción de gracias a Dios es una parte esencial también de la oración bíblica, de la oración que glorifica a Dios. Y eso no es solamente la verdad en nuestras oraciones, es también la verdad en toda la vida cristiana. Deberíamos estar llenos constantemente de acción de gracias a Dios. Nuestros corazones deberían estar rebosándose de alabanza a nuestro Dios por quién es y por lo que Él ha hecho. Y esos salmos que hemos estado estudiando nos ayudan mucho en cuanto a este punto. Porque los salmos son, entre otras cosas, oraciones. Los salmos nos muestran cómo orar, cómo vivir, porque son honestos, son muy prácticos. Y nos es diferente cuando llegamos hoy a este Salmo 18. Este Salmo 18 es un salmo de acción de gracias. Es un salmo largo, es un salmo completamente enfocado en dar la gloria y la honra a Dios por quién es y por lo que Él ha hecho. Es un muy buen ejemplo de cómo orar. También nos ayuda a aprender cómo demostrar nuestro amor a Dios de manera práctica por medio de recordar y contar las maravillas que Él ha hecho en el pasado. Este salmo David cuenta su experiencia cuando Dios le ayudó en un tiempo difícil. Y no tenemos que adivinar el contexto, ¿verdad? Porque recordando que los títulos de los salmos también son inspirados, aquí nos dice el contexto completo. Otra vez, ven conmigo el título de este salmo. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, hermanos, esas palabras son tan inspiradas como las palabras que siguen, que no olvidemos eso. Y es bueno porque aquí nos da el contexto. Dice, ¿por qué estás dando gracias a Dios, David? Aquí nos dice. Está cantando a Dios porque Dios le libró de la mano de sus enemigos y especialmente de la mano de Saúl. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Que Dios, pues después de que Saúl desobedeció a Dios, Dios quitó el reino de Saúl y pidió a Samuel ungir a David para ser el siguiente rey. Pero Saúl no quiso someterse a eso, quiso seguir ser rey y también quiso dar a su hijo el reinado después. Entonces Saúl perseguía, ¿verdad?, por años a David. Quiso matarle. Es el contexto aquí. David tenía que pedir a Dios mucha protección de sus enemigos a través de muchos años. Y al final sabemos lo que pasó, que Saúl murió y David llegó a ser rey. Dios le protegió. Este salmo es un cántico, es una manera para alabar a Dios. David está alabando a Dios por lo que Él hizo en su vida en este contexto. Esas mismas palabras del Salmo 18 también se encuentran en 2 Samuel 22.
Un día van a estar leyendo en 2 Samuel y van a ver esas palabras y van a decir, me parece el Salmo 18, es lo mismo. Es también el mismo cántico de David escrito en otro lugar. Entonces lo que podemos aprender nosotros de este Salmo es que el cristiano debería meditar y regocijarse en la protección y la liberación de Dios para con su pueblo. Más específicamente, para con Él mismo. Y cantarle alabanzas por quién es y por lo que ha hecho. O, visto de otra manera, demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en el pasado. Obviamente podríamos ver muchas cosas aquí, porque es un salmo largo. Pero quiero que nos enfoquemos en esto, en la importancia para nosotros, los cristianos, demostrar nuestro amor para con Dios por medio de meditar en lo que Él ha hecho en el pasado. Por otros, específicamente por nosotros. Demostramos nuestro amor a Dios por medio de recordar y contar las maneras en las cuales Él se ha mostrado como nuestra fortaleza en el pasado. Y puesto que este salmo es una canción, es un cántico, como dice aquí, es una descripción de lo que Dios había hecho en la vida de David, sería un poco difícil dividirlo en secciones y predicarle como otros pasajes. Por eso vamos a hacer algo diferente hoy. Lo que vamos a hacer es ver una explicación del Salmo primero y después al final ver varias aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, una explicación de este Salmo. David empieza este Salmo diciendo, en versículo 1, que ama a Dios. Te amo, oh Jehová. Y después describe a este Dios, describe a Dios como su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su Dios, su fortaleza, su escudo, la fuerza de su salvación, su alto refugio. Y hermanos, podríamos terminar el mensaje aquí, ¿verdad? Y salir de aquí meditando en quién es nuestro Dios. También nuestra roca, también nuestro castillo fuerte, también nuestro alto refugio. Necesitamos meditar mucho más en quién es nuestro Dios. Y especialmente cuando, como David, pasamos por las tormentas en la vida. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Meditar en quién es Dios. Meditar en lo que Él ha hecho por nosotros y también por otros en el pasado. Necesitamos un Dios así, una roca, un castillo, un alto refugio. ¿Qué tiene en común todas esas cosas? Son seguras. Confiable. Dios es un Dios que no se puede mover. Nosotros sí. Los seres humanos sí se pueden mover fácilmente, pero Dios no. Y por eso Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, no yo. No soy tu roca, no soy tu refugio. La iglesia hace su parte, pero es Dios y solamente Dios en quien podemos confiar completamente, porque Él no se puede mover. Y aquí también, nada más al principio del Salmo, vemos cómo deberíamos orar. Qué ejemplo, hermanos, de cómo empezar nuestras oraciones. Otra vez, es no nuevo para nosotros, para recordarnos otra vez. Cada vez que oramos, no debemos entrar a Dios constantemente diciendo, Dios, dame eso. Por favor, Dios, pido eso. A veces hay emergencias. En el momento nada más decimos, ayúdame, Dios. Eso es válido. Pero el tiempo cuando vemos en silencio, para sentarnos y pasar tiempo con Dios, ¿cómo debemos empezar? Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi alto refugio, el Dios en quien confío. Qué buen ejemplo de cómo empezar nuestras oraciones. Y después de introducir su cántico así, David sigue en el versículo 3 diciendo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pues por supuesto David puede invocar a Dios, porque apenas ha dicho quién es su Dios. Fácilmente David puede invocar a un Dios que es la roca, el castillo, el refugio, porque tiene confianza en Él. David sabe que cuando clama a este Dios, seré salvo de mis enemigos. Dice aquí, Dios es digno de ser alabado. Entonces cuando empezamos con alabanza a Dios, cuando empezamos orando los atributos de Dios, después podemos pedir con más confianza. Porque apenas nos hemos recordado quién es ese Dios a quienes estamos orando. David dice aquí, seré salvo de mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Pues nos dice, en versículos 4 a 19, David describe esa situación en la cual se encontraba.
Y cómo Dios mostró su poder para con él, para rescatarle y protegerle en este momento. Otra vez vemos en el título, es todo ese contexto de Saúl persiguiéndole, intentando a matarle. Vemos aquí que David dice en versículos 4 y 5, que estaba en peligro de la muerte. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol, de la tumba, de la muerte, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y por eso, ¿cómo responde David? ¿Se huye? ¿Corre para esconderse? ¿Qué está pasando en mi vida? No, tiene tanta confianza en su Dios, sabe que tiene una roca, un castillo, y va a él inmediatamente. En el versículo 6 vemos, David clamó a Dios y Dios oyó su voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y después qué hizo Dios? Yo voy a leer otra vez versículos 7 a 15 y les pido que ustedes escuchen no solamente con los oídos sino también con la imaginación. Es decir, esta es poesía. Tal vez no se ve así tanto en español, en hebreo es poesía muy alta. David aquí está pintando un retrato mental. Que no solamente en este momento sepamos qué es la verdad, sino sintamos esta verdad. Entonces escuchen, otra vez versículos 7 a 15. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron a descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, a Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¡Qué Dios tan omnipotente! ¡Qué Dios todopoderoso servimos, hermano! Por favor, no lean pasajes así nada más en sus mentes. Léelos en voz alta. Para que realmente estemos sintiendo lo que está pasando aquí. ¿Ustedes sirven a este Dios? ¿Dios todavía es así? ¿Puede hacer eso? ¿Puede hacer la tierra temblar? Pues lo hace mucho aquí, ¿verdad? Pero no solamente aquí en la creación, me desvío un poquito rápido para decir, a veces es muy fácil para decir, sí, mi Dios puede controlar la creación y todo. ¿Creen que ese Dios también puede controlar el corazón de tu hijo rebelde? De tu hijo que necesita ser salvo. De tu esposo o tu esposa que te trata mal. Tu pastor que no te entiende. No solamente la creación que Dios controla. Controla todo. Y a veces tenemos que ser más específicos, ¿verdad? Qué fácil es decir, Dios puede mandar relámpagos y truenos y todo. Sí. Pero puede controlar también tu corazón. Y el corazón de tu ser querido. Y el corazón de cualquier persona que pienses es imposible salvar. Dios es omnipotente. Puede hacer todo. Tiene el poder para hacer cualquier cosa conforme a su voluntad. Aquí vemos cuán grande es nuestro Dios. Aquí vemos el Dios creador, el Dios soberano sobre todo que puede controlar cualquier cosa. David meditó en esta verdad. David recordó lo que Dios había hecho por él y por eso le alabó de esta manera. En gran alabanza, en gran loor a su Dios. Que hagamos lo mismo, hermanos. Necesitamos meditar mucho más en quién es nuestro Dios. No servimos a un Dios débil. Servimos a un Dios todopoderoso, un Dios grande. Necesitamos meditar muchísimo en sus atributos. En quién es, en lo que ha hecho, en lo que puede hacer por nosotros.
Pero meditando así en la grandeza de Dios, es impactante ver cómo David habla en los siguientes versículos. De hablar de un Dios grande y omnipotente que mueve las montañas y todo. Después David nos dice que este Dios le ayudó a él personalmente. Fíjense, empezando en el versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Ven? El Dios omnipotente, el Dios quien creó todo, el Dios majestuoso y soberano, se interesa en nosotros. No solamente que puede descender, inclinar los cielos y mover todo en la tierra. Nos toma, nos saca de las aguas, nos libra de nuestras tribulaciones. David reconoció que nuestro Dios no es solamente un Dios todopoderoso. No es solamente el Dios todo soberano. Es también nuestro Dios. Es mi Dios, es tu Dios. Él se inclina hacia la tierra para ayudarnos y protegernos personalmente. Se interesa en ti. Se interesa en mí. Usa su grandeza y su poder para nuestro bien. Qué increíble es nuestro Dios. En los siguientes versículos David explica por qué Dios le ayudó de esta manera. En los versículos 20 y 24 David habla de su integridad, de su justicia. Como hemos visto antes, David aquí no está hablando de su perfección, sino que estaba viviendo en ese momento en obediencia a Dios, que no había hecho nada en ese momento para merecer esta persecución de sus enemigos. Este principio que David experimentó se ve más generalmente en versículos 25 al 27. Dice, Dios es misericordioso para con los misericordiosos, es recto para con el hombre íntegro, se muestra limpia para con el limpio, severo con el perverso, salvará al pueblo afligido y humillará los ojos altivos. Esto no habla de la salvación por obras, no es eso. Es el principio general de la manera en la cual Dios trata a la gente. Y ante todo, la persona que rechaza a Dios y no obedece a Dios, no debería esperar las bendiciones de Dios. Y vemos que David tiene la confianza en su justicia, en el poder que recibió de Dios, porque dice en versículos 28 al 29, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Porque fíjense, hermanos, no podemos hacer esas cosas sin Dios. Fíjense lo que dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Entonces sí podemos, Dios nos da el poder, solamente en Él, no nosotros mismos, no nuestras fuerzas. Y aquí vemos que no hay ningún obstáculo demasiado grande para la persona con Dios. Porque para Dios, como Cristo dijo, nada es imposible. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él podemos continuar y vencer las tentaciones en la vida. Y así naturalmente, después de David describiendo a Dios así, después de que David sigue alabando a Dios así, en los versículos 32 a 45 David escribe otra vez la salvación específica que había recibido de Dios. No vamos a leer otra vez esos versículos. Pero cuando los leemos al principio, tal vez una pregunta surgió en tu mente. Porque aquí en esta parte leemos mucho de David venció a sus enemigos, debajo de sus pies dijo, molí a mis enemigos como polvo. Y decimos, ¿qué está pasando, David? Y nos preguntamos a veces, ¿yo también puedo orar este salmo? ¿Debería estar buscando cómo moler a mis enemigos debajo de mis pies? Pero entendemos, por favor, el contexto. Cuando leemos esos versículos que sí hablan de una derrota física
de los enemigos físicos de David, no deberíamos confundirnos porque David vivía en un tiempo cuando el pueblo de Dios era étnico. Cuando la salvación se encontró por medio de solamente una nación. No digo que otros no pueden ser salvos, porque sí. Pero Dios dio su revelación nada más a Israel. Y la salvación de cierta manera fue por medio de una nación étnica. Y por eso es de mucha importancia la preservación de esta nación. Y más cuando nos damos cuenta de que después, ¿quién vino de Israel? ¿Quién vino de esa descendencia? Pues Cristo. Entonces Israel no podía ser destruido porque Cristo tenía que venir. Entonces en el tiempo de David, sí, parte de la manera en la cual Dios cumplió su promesa para con su pueblo era en la destrucción física de los enemigos físicos de Dios. Porque el pueblo de Dios era étnico y Cristo tenía que venir físicamente por esta línea. ¿Pero qué pasa hoy en día? El pueblo de Dios ya no es étnico. El pueblo de Dios ya es de toda tribu y toda lengua y toda nación. Las cosas han cambiado, los principios son iguales, pero ahora no estamos buscando una victoria física sobre enemigos físicos. No estamos orando este salmo en contra de otro país, por ejemplo, o en contra de enemigos aquí en México, no. Ahora la aplicación es mucho más espiritual porque Cristo ya vino. El pueblo de Dios ya no es étnico. Entonces para nosotros la aplicación es un poquito diferente. Entonces no se confundan, por favor, cuando lean cosas así en el salmo. Es la manera en la cual Dios protegió a su pueblo en esta dispensación antes de Cristo. Y hoy en día, gracias a Dios, su pueblo, su iglesia es de todo el mundo. Mexicanos, canadienses, norteamericanos, todos. Dios tiene su pueblo en todos los países. Y por eso no estamos buscando una victoria física, sino más una victoria espiritual. El versículo 46 resume todo el salmo. Viva Jehová. Y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y aquí tenemos otra vez la alabanza a Dios, las descripciones de Dios y la confianza de David en su Dios. La confianza en su protección. Y así termina su salmo en versículos 49 a 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí David termina con confianza. La confianza que Dios da triunfos a su rey, que hace misericordia a su ungido. Que se refiere, como dice aquí, a David y a su descendencia para siempre. Así es el Salmo 18. Tenemos aquí un gran ejemplo, hermanos, de cómo demostrar nuestro amor para con Dios. Cómo recordar lo que Él ha hecho y meditar en su grandeza y orar basado en esta confianza. Hermanos, son pasajes así, como este salmo en nuestras Biblias, que deberíamos leer constantemente. Constantemente. Y especialmente cuando nos sentimos desanimados o bajo ataque. Para que podamos reconocer quién es nuestro Dios. Y lo que Él ha hecho por nosotros. Meditando en sus grandes obras pasadas, nos da la confianza para seguir pidiendo lo mismo ahora en nuestras angustias y tribulaciones. Esa es la explicación del Salmo. Ahora quiero que tomemos el resto del tiempo que tenemos para ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día de este Salmo. En primer lugar, aprendemos que nuestro amor para con Dios no debería estar basado en nuestras emociones, ni en cómo nos sentimos en el momento, sino en los atributos de Dios. Eso vemos en los primeros versículos, otra vez este salmo, cuando David dice, te ama, oh Jehová, te amo, oh Jehová, y después enlista sus atributos, su fortaleza, roca, castillo, etc. David no dijo, te amo, Jehová, porque me has hecho rico. Te amo, Jehová, porque vivo cómodo. Te amo, Jehová, porque tengo todo lo que quiero. No. Su amor para con Dios estaba basado en quién era su Dios. En los atributos de Dios. No amamos a Dios basado en los sentimientos que cambian tanto, sino basado en sus atributos que no cambian. Así es para nosotros, ¿verdad? Amamos a Dios ante todo simplemente porque es Dios. ¿Verdad? Amamos a Dios porque es nuestro Dios.
No solamente un Dios general en el universo. Es nuestro Dios. Se inclina hacia nosotros. Amamos a Dios porque Él mostró su gran amor, su gran misericordia cuando salvó y mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Amamos a Dios porque cada día sigue siendo nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestra fuerza. Él es Dios. Es todo lo que necesitamos y por eso le amamos. Es un error, hermanos, amar a Dios solamente por lo que recibimos o no recibimos. Yo tengo mucho dinero, por eso amo a Dios. Qué fácil. Yo vivo cómodo. Todo está bien en mi vida, por eso amo a Dios. No es así, amamos a Dios porque es Dios. Punto. Es lo que David nos enseña aquí. Segunda aplicación. Podemos aprender de este salmo que Dios es una fortaleza segura. Es una roca que no se puede mover. Es un castillo impenetrable. Un escudo, un alto refugio. Ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tu familia, ni nada puede protegerte así como Dios te protege. Confía en Él entonces y solamente en Él. Y cuando estás tentado a confiar en ti mismo o en cualquier otra cosa o persona, lee otra vez este salmo y recuerda que Dios es la única fortaleza completamente confiable y segura. Porque es solamente con ese tipo de confianza, hermanos, que podemos invocar a Jehová. Otra vez vemos la lógica del salmo. David empieza alabando a Dios, enlistando sus atributos y después dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. La confianza de pedir es confianza en quién es Dios. Si no conoces a Dios, si no sabes quién es, si no pasas mucho tiempo con Él, si no entiendes sus atributos, ¿cómo vas a poder pedirle por protección? Pues no puedes, o sí puedes, pero sin confianza. Todo está basado en quién es Dios. Eso vemos mucho hoy en día, ¿verdad? Hay muchas personas que claman a Dios, pero no le conocen, ni le aman. Rehúsan someterse a su voluntad, rehúsan arrepentirse de sus pecados, rehúsan creer en Cristo para la salvación. ¿Cómo pueden pedir a Dios por cualquier cosa? ¿Cómo pueden invocar a Jehová por protección? No pueden. Porque no le conocen. Entonces necesitamos estar seguros. Tal vez estás aquí y siempre has supuesto que conoces a Dios, ¿verdad? Todos conocen a Dios, ¿verdad? Pero le conoces como tu Salvador, tu Señor, no el Señor de tus padres, tu Señor y Salvador. Porque solamente con la confianza de que es tu Dios que puedes pedirle por la protección que tanto necesitas. En tercer lugar, otra aplicación que podemos ver es ese salmo. Necesitamos ser específicos cuando meditamos en y contamos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Ese es un salmo muy largo, precisamente porque David es muy específico y entra en detalles en cuanto a la grandeza de su Dios. Pero nosotros a veces nada más decimos, gracias Dios, y ya, termina la oración. O decimos, gracias Dios por este día, gracias por mi familia, gracias por mi salud. Perfecto, por supuesto, deberíamos dar gracias a Dios por esas cosas, no lo niego. Pero, ¿por qué no hablamos en mucho más detalle de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y recordar y contar en detalle cuán maravilloso es nuestro Dios y darle gracias por cosas específicas. Porque nosotros tendemos a recordar todos los detalles cuando pensamos en nuestras mentes de ofensas que otros han cometido en contra de nosotros. No perdimos ni el más mínimo detalle. Todo está aquí grabado, ¿verdad? Pero no podemos recordar en detalle lo que Dios ha hecho para protegernos, para liberarnos del peligro. Hermanos, necesitamos trabajar un poquito más para que en nuestras oraciones, especialmente personales y privadas, seamos mucho más específicos. Meditemos en detalle de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y van a ver una cosa también. Si meditan en los detalles de las maravillas de Dios, no vas a tener tanto espacio en tu cerebro para los detalles de las ofensas cometidas en contra de ti. Entonces, como es un resultado secundario de meditar en Dios y no meditar en la persona que te ha ofendida, la persona que te causó molestia o lo que sea. No medites en esas cosas, hermanos. No te va a ayudar.
Medita en Dios, en detalle. ¿Quién es? Lo que ha hecho, lo que sigue haciendo por ti. En los versículos 16 a 19 vemos esta aplicación que ya dije, pero otra vez para enfatizarlo. El Dios Todopoderoso se enfoca en seres débiles como nosotros. Otra vez David dijo, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos, Dios inclinó los cielos y descendió, Dios cabalgó sobre un querubín y voló, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz y decimos, ¿cuán grande es nuestro Dios? Después David dice, me sacó, me libró, me sacó, me puso en un lugar espacioso. Es increíble, hermanos, debemos meditar muchísimo en eso. Que el Dios tan grande piensa, se interesa en nosotros. No porque lo merecemos, ¿verdad? Naturalmente. Es porque estamos en Cristo. Cristo lo merece, ahora nosotros también. En quinto lugar, son varias aplicaciones, espero que estén apuntándolas, ¿no? Para meditar en ellas después. Voy rápido, pero. En la sección empezando con el versículo 20, vemos que vemos que podemos ser justos ante Dios. Otra vez, aquí David empieza a describir su inocencia en esta situación, que había obedecido a Dios, que no estaba viviendo en desobediencia. Y a veces para nosotros nos cuesta trabajo también orar así, porque reconocemos que la verdad no somos tan inocentes, no siempre vivimos en tanta obediencia. Entonces decimos, ok, esta parte del Salmo yo no puedo orar. Ah, sí puedes. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Porque tal vez no eres perfectamente justo, ¿cierto? No eres perfectamente justo. Tal vez no puedes decir las palabras ese salmo como David. Pero pensando, yo estoy en Cristo. Y Dios ya me ve, ¿cómo? Justo. Porque estoy vestido en la justicia perfecta de Cristo. Y por eso, aunque tal vez como seres humanos no podemos orar así, como cristianos sí podemos. Dios, estoy recto ante tus ojos. Dios, estoy vestido en justicia. No por mí, sino por tu Hijo. Por eso, Dios, rescátame. Ayúdame en mi tiempo difícil. No porque yo lo merezco en mí mismo, sino porque Cristo lo merece. Estoy en Él. Él es tu Hijo. Tú prometes amarle. Tú prometes amarme a mí como amas a Él. Ayúdame, Dios. Y con la confianza, hermanos, de que Dios sí va a responder. Vimos hace 2 semanas, ¿no? Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lo que Cristo hereda, nosotros también. Entonces, con confianza podemos orar, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Otra aplicación se encuentra en el versículo 30. Ese versículo es muy conocido. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y todos dicen, amén. Ok, sí, pero ¿alguna vez has pensado realmente lo que eso significa? ¿Podemos decir en verdad esas palabras en cuanto a nuestra propia creencia en Dios? En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Puedes decir esto? Tal vez no es tan fácil como parece. Acrisolada, probada, perfecta, la palabra de Jehová. Por supuesto, sabemos que esto es lo que deberíamos creer. Por supuesto, es lo que decimos que creemos. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando tu hijo entra en rebeldía y ya no te hace caso. ¿Aún así el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Aún así el camino de Dios es perfecto? ¿Qué pasa cuando un ser querido de repente muere? ¿El camino de Dios todavía es perfecto? ¿Qué pasa cuando un hermano te ofende y ya no estás cómodo en tu iglesia? Aún así, podemos decir, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Qué pasa cuando lees la palabra de Dios y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo?
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Leyendo esas palabras del cuarto mandamiento, no la cuarta sugerencia, el cuarto mandamiento, en honestidad todavía puedes decir, acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Qué pasa cuando lees la palabra de Dios? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no les es provechoso. Leyendo esas palabras, aún así puedes decir, acrisolada es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Aplicaciones específicas, directas, es lo que necesitamos. Es fácil decir, Dios es perfecto, su camino es perfecto, pero ¿qué pasa en esas cosas tan específicas? Aquí todos ustedes pueden decir, amén, sí, todavía confío y creo completamente que es lo que tú quieres, es tu actitud, es tu corazón. Pero a veces llega el momento y no. Somos confrontados con la palabra y, no, por favor, no me digas eso. O pasamos por una cosa que no entendemos y nos duele muchísimo. ¿Perfecto es el camino de Jehová? Necesitamos en verdad confiar en el hecho de que el camino de Dios es perfecto y su palabra es perfecta, aun cuando no entendemos. Y finalmente deberíamos concluir pensando en cómo este salmo se cumple en Cristo. Pablo cita el versículo 49 de este salmo en Romanos 15 para hablar de Cristo, que Cristo vino no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, las naciones mencionadas en el versículo 49. Y eso nos hace pensar mucho en cómo el siguiente versículo, el versículo 50, también encuentra su último cumplimiento en Cristo. Porque sin duda Dios dio grandes triunfos a David, el rey, como dice aquí. Dios hizo misericordia a David, el rey ungido. También de cierta manera vemos lo mismo en las vidas de todos los reyes después de David que obedecieron a Dios. Dios les dio triunfos y los hizo misericordia. Y por eso el Salmo termina hablando de David y su descendencia para siempre. Pero hermanos, ¿quién se encuentra en la descendencia de David? ¿Quién es parte de la simiente de David? Como también se puede traducir la palabra descendencia. Es un rey más grande que David. El hijo de David, el Mesías, el ungido. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Cristo es el ungido, el Mesías, que vino para salvar su pueblo y darles la salvación, que es mucho más grande que cualquier protección física que podemos recibir. Por Cristo recibimos grandes triunfos y la misericordia de Dios. Entonces, cuando terminamos este salmo leyendo del rey y de la descendencia del rey, hermanos, necesitamos pensar en Cristo, quien también se describe como la roca, nuestra fortaleza, el salvador de nuestros pecados. Aun cuando estamos en las tribulaciones, aun cuando estamos en tiempos de angustia, podemos confiar que estamos en Cristo, que Él nos protege ahora y para siempre. Entonces podemos usar ese salmo para recordarnos a meditar en las maravillas de Dios y contar lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esa es la mejor manera para mostrarle nuestro amor. Es la mejor manera para orar con confianza, para poder pedirle por ayuda en tiempo de angustia. Necesitamos usar ese salmo como ejemplo de cómo orar. Alabando a Dios, empezando con Dios, orando específicamente en detalle, recordando lo que Dios ha hecho y confiando que va a continuar haciendo lo que necesitamos. Porque aunque nosotros no estamos involucrados en una guerra física como David, no necesitamos ser rescatados de un ejército físico. Pues sí estamos en una guerra espiritual.
Dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, necesitamos tomar toda la armadura de Dios, que incluye el orar en todo tiempo. Necesitamos recordarnos constantemente de lo que Dios ha hecho en el pasado para darnos esta confianza en nuestros tiempos actuales de tribulación y angustia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este salmo. Damos gracias por su detalle, por cuán específico es, para darnos este ejemplo de que nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Señor, ayúdanos a recordar más fácilmente los detalles de lo que tú has hecho por nosotros, que los detalles de lo que otros han hecho en contra de nosotros. Ayúdanos a aprender cómo orar a ti, primero dándote alabanza y honor y gloria por quien eres, simplemente porque eres Dios. Y también recordar en detalle lo que tú has hecho por nosotros y por tu pueblo en el pasado. Señor, ayúdanos a salir de aquí hoy, empezando la semana meditando en ti y alabando a ti. Te pedimos, Señor, que nos des la confianza que vas a seguir protegiéndonos en esta guerra espiritual en la cual estamos involucrados. Te pedimos, Señor, que nos protejas, que nos ayudes, que nos rescates de la tribulación, de la angustia. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a meditar mucho en tu palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.